Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más estamos delante del Señor para seguir aprendiendo la palabra bendita de Dios. Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Nuestro Dios es grande y misericordioso para ministrarnos y enseñarnos esta palabra. Oremos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, te bendigo, te honro a ti, te alabo, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. En esta mañana nos encomendamos a ti, a tu Santo Espíritu, Dios Espíritu Santo, Señor, Padre, ministranos con tu palabra. Danos a entender todo lo que tenemos que saber, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar viendo el capítulo 20 de Apocalipsis. Hemos considerado los primeros versículos de este capítulo 20. Hemos visto que el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, es atado por 1000 años. Es atado, es condenado en el abismo durante la edad del reino. Ya más adelante vemos la primera resurrección y la edad del reino. Es importante entender esto. ¿A qué se refiere la primera resurrección? ¿Quiénes son parte de esa primera resurrección? Eso es lo que vamos a ver. Dice en el capítulo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está hablando de los que resucitan primero, no de los otros muertos que se quedaron y no vivieron por 1000 años. A ver, vamos a ver. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Vamos a ver esto de que Dios es bien grande, es maravilloso. Aquí nos habla de la resurrección de los justos. Este pasaje se menciona en muchos pasajes de la Biblia, en Lucas, en Juan, ¿no? Y nos habla de que hay una diferencia entre la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Hay una diferencia. Y eso es lo que vamos a meditar, vamos a analizar un tanto. Lo primero que leemos aquí en el verso 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Cuando vemos esto, dice, vi tronos, ¿no? Aquí vemos, en el milenio de paz, ya no habrá ningún problema, porque Satanás estará apresado y encerrado en el abismo. Entonces habrá una proliferación, una bendición de parte de Dios. Entonces se realizarán, ya no habrá ninguna condenación para el pueblo de Dios, ni para las personas que hayan quedado, sino directamente las personas que hayan muerto sin Cristo, o que todavía estarán esperando los 1000 años. Ahí será, ellos estarán. Los hombres que vivirán en esa época, habla de los vencedores del versículo 4. Vivirán con Cristo 1000 años y reinarán con él. Entonces, para nosotros es algo bien importante escuchar esto, hermanos. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Aquí nos dice con toda seguridad de que hay algo bien importante. Reinará, dice, con Cristo 1000 años. Podemos decir de que hay distintas categorías de creyentes.
En primer lugar, los que tienen parte en la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte, dice. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 5 y 6, ¿verdad? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿no? También se nos dice otros pasajes como en segunda de Timoteo, en Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Si sufrimos también reinaremos con él, dice en segunda de Timoteo 2:12. Es importante entender lo siguiente. La primera resurrección se va a llevar a cabo cuando se realice el arrebatamiento de los cristianos, de los creyentes. Porque la palabra es bien claro cuando nos dice en Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando leemos de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, juntamente con ellos, seremos arrebatados. La palabra de Dios es bien clara en decir eso. Pero hay algo que llama la atención, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. A ver, en Primera de Corintios, capítulo 6, veremos un momentito. Primera de Corintios, capítulo 6. Esta palabra nos dice algo muy profundo. Capítulo 6 de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6. Los versículos 2 y 3, miren qué lindo lo que dice esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, dice. Pero no lo podemos estar juzgando ahora, ¿no? Porque Dios será el que nos dará la autoridad. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces aquí nos está diciendo de que ¿quiénes serán esos santos que estarán? La iglesia de Cristo. Los cristianos, los creyentes. Nosotros estaremos ahí. Entonces cuando dice esto, está diciéndonos a nosotros, hermanos, que vamos a estar en esos tronos juntamente con nuestro Señor y veremos cuál es la conducta de los... Veremos también ahí a todos, a los mártires, veremos a los 144,000 sellados y todo eso, ¿no? Pero ellos no serán parte de la novia, no serán parte de la iglesia así plenamente como la novia de Cristo, porque ya la iglesia estará en la presencia del Señor. Amén. ¿Se entiende, verdad? Amén. Esto es exclusivamente para los vencedores. Miren qué lindo. Eres tu vencedor, dice la palabra del Señor. ¿Has vencido? En este momento uno se pregunta, ay, Señor, sí. En Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, somos más que vencedores. Romanos 8:37. Al que venciere le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor, ¿ve? Eso está en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La iglesia vencedora, la iglesia que es arrebatada, hermanos, son vencedores. Así la palabra de Dios dice. No va a ir cualquiera, ¿no? Sino los que venzan. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Esa categoría pertenece a la iglesia de Jesucristo, los santos que estarán juzgando. Y también dice, vi a las almas decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
Estos dirán, Señor, ¿cuánto tiempo todavía esperaremos? Son aquellos que le sirven día y noche. Miren qué interesante, hermanos. Una cosa es la novia de Cristo, una cosa es la esposa. Pero los otros que salieron de la gran tribulación, los mártires, los 144,000, y todos ellos, dice, servirán día y noche delante de su trono en su templo. Y en el milenio gobernará con ellos. Evidentemente, serán parte del reino, pero no son la esposa. Miren qué tremendo. Hoy es el tiempo de que usted y yo podamos llegar a ser la esposa de Cristo. Si no nos consagramos, si no buscamos la santidad sin la cual no veremos a Dios, dice la palabra del Señor, debemos estar conscientes. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es importante entender eso. El Señor dice, yo he puesto mi rey sobre el monte de Sión. La palabra de Dios acontecerá, dice, que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, son pasajes que se encuentran en las profecías de Isaías, está en el libro de los Salmos y todo eso. En este tiempo, hermanos, en el tiempo del reinado del milenio, ya no existirá odio, ni calumnias, ni disensiones. Habrá paz, solo habrá paz que incluirá inclusive a los animales. Los animales tendrán paz, no se pelearán, no se devorarán. Qué terrible. Entonces, dice la palabra de Dios, nos dice en Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoño de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será la justicia el cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará, dice, el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. Un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Oh, hermanos, será algo diferente. Ese es el milenio que habla Dios. Ese es el milenio. Un reino de paz sin precedentes. Un reino de paz que viene para estar con el Señor. El Señor reinará y nosotros estaremos juntamente con Él. Esa es la bendición que recibiremos de parte de Dios. Yo creo que es tan importante para nosotros entender estos pasajes. Qué lindo, ¿verdad? A ver, volvamos a Apocalipsis. En el capítulo 20 de Apocalipsis estamos viendo estos pasajes que nos hacen reflexionar y decimos, Señor, qué cosas grandes tienes, maravillosas tienes. Hay promesas grandes para los que venzan. Al que venciere, dice, yo le daré. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que esta palabra es bien clara en decirnos eso, hermanos. Entonces reinaremos con Cristo 1000 años. Entonces hemos hablado de las resurrecciones, que son importantes, hermanos. Es importante. Los versículos 5 y 6, miren, es una palabra que nos menciona y nos dice, la primera resurrección. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos quiere decir esto? Porque Dios dice, la primera resurrección es la resurrección de entre los muertos. Lo que decimos en Tesalonicenses, ¿verdad? Los muertos se levantarán primero, luego nosotros. Esa es la primera resurrección de los santos.
La primera resurrección escúcheme, de entre los muertos, ¿no? Y la segunda resurrección es la resurrección de los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? En la gran tribulación, ¿verdad? En la gran tribulación, los mártires estarán muertos ahí. Ellos son la segunda resurrección. La primera resurrección de los santos se va a llevar a cabo en lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Nos dice de que todos después de eso, después de haber resucitado, y juntamente con los que resucitaron en la tribulación, por eso dice la palabra de Dios, dice en los versículos 12 y 3 de esta palabra, que vamos a ver más adelante, donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había entre ellos. Es importante entender esto, hermanos. Nosotros somos parte de la primera resurrección. Y también estarán incluidos los que saldrán de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces es importante para nosotros entender todo esto. El Señor nos ha hecho, dices, reyes y sacerdotes. Miren qué lindo. En Primera de Pedro capítulo 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces así se cumple, hermanos, lo que la palabra de Dios nos menciona, lo que la palabra de Dios nos indica. La palabra de Dios dice, bienaventurados y santos. Entonces es importante. ¿Quiénes participarán de la primera resurrección? Primero, los bienaventurados y santos. Segundo, los creyentes que resucitarán y resucitarán de los distintos periodos hasta el comienzo del milenio. Así como Adán, todos mueren también en Cristo Jesús. Todos serán vivificados, pero cada uno debido en su orden, dice la palabra de Dios. En orden, no, todos ya están en la primera resurrección, no. Hay un orden, ¿verdad? Nosotros en la iglesia que estamos en este tiempo, hermanos, tenemos la oportunidad de irnos en la primera resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice, hermanos? A todos los creyentes. Primero los que murieron en Cristo Jesús, dice, serán resucitados. Las tumbas se abrirán. Luego nosotros los que vivimos. Pero así nos iremos, así nomás. No, en 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 52 nos dice de que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo que es mortal, este cuerpo que se enferma, será transformado. Entonces nos iremos con el Señor también, pero transformados. No así como estamos, hermano. Uno puede decir, pero yo estoy enfermo, yo tengo dolencia, así me voy a ir con el Señor. El Señor es grande, misericordia, dice, serás transformado. Esto mortal, dice, será inmortal. Esto que se enferma será sin enfermedad. ¡Qué lindo! La palabra de Dios nos dice de que seremos parte de eso, hermano. Amén. Entonces es importante. Y podemos mencionar muchos aspectos. En tercero, la resurrección de los muertos en Cristo tendrá lugar cuando el Señor, con voz de mando, estoy hablando, ¿no? Eso es el orden que Dios establece. Cuando el Señor venga con voz de mando, Él llamará a sus santos y los santos irán con Él. En cuarto lugar, dice, también nos habla de la gran multitud incontable que tienen parte en la primera resurrección. Las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. En quinto lugar, dice, también nos habla de los dos testigos. Miren, qué lindo. Los dos testigos dice que predican la palabra, anuncian y luego son muertos por el anticristo. Y están botados en una plaza. Ahí está, toda la gente ve y se obsequian, se dan regalos y todo eso, porque han muerto los dos testigos, los que anunciaban que Dios es Dios. Entonces dice que el espíritu de vida enviado por Dios los levanta sobre sus pies, y cayó gran temor en los que lo vieron y oyeron una voz del cielo que decía, suban acá, y subieron al cielo, y sus enemigos lo vieron, ¿verdad? Entonces es importante todo esto, hermanos. Cuando vemos esto decimos, qué lindo. Ya estaremos viendo más adelante lo que Satanás hará a partir del versículo 7. En realidad es para un poquito ver y analizar todo lo que estamos viendo. Dice el versículo 7 al 9, dice lo siguiente. Cuando los 1000 años se cumplan, porque Satanás estará encadenado, ¿verdad? Estará en la prisión, en el abismo. Dice, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aún el diablo, ¿no? Después de ser soltado, después de los 1000 años, buscará gente, y entre ellos estará Gog y Magog. Ya les comentaba de Gog, es un príncipe ruso, y Magog es el territorio, es el lugar. Y los va a reunir para la batalla, dice. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando esta gente, los de Gog, los descendientes de Gog y de estas ciudades de Magog irán a atacar a Israel, el Señor dice que los va a consumir con fuego del cielo y los va a matar. Entonces estamos viendo hasta el versículo 9 de que ha de ocurrir esto. Ya les dije de qué es lo que será Gog y Magog. A partir del verso 10 ya vemos el juicio de Satanás. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, en el próximo tiempo que tengamos para comprender mejor. Pero yo creo que queda bien claro esto de que nosotros somos parte de la resurrección, de la primera resurrección de Cristo. También todas las personas que vengan y que salgan de la gran tribulación, reinaremos juntamente con ellos, estaremos en los 1000 años, reinando con Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a quedar aquí, hermanos, vamos a agradecer a Dios y estaremos en nuestro próximo estudio. Y les invito cordialmente a que usted pueda leer. Lea, hermano. Si usted ve los versículos 10 adelante, va a ver de que ya viene primeramente el juicio de Satanás, después el juicio de los incrédulos, ¿no? El juicio final. ¿Quiénes estarán en el juicio final? Estaremos viendo. Por eso yo creo que es necesario de que este tiempo sea un tiempo de reflexionar y decir, Señor, yo quiero ser parte de la primera resurrección. Y para esto, miren, tenemos la oportunidad de consagrarnos. Aún no ha venido todas estas cosas. No hemos visto nosotros la gran tribulación aún. No hemos visto la manifestación del anticristo todavía. Aunque sí sabemos que el espíritu del anticristo se mueve. Pero nosotros tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, por favor, y vamos a quedar en este lugar. Padre bendito, gracias, Dios mío. Gracias porque tú eres bueno y nos permites, Señor, ver y meditar en estos pasajes que tú nos hablas, Señor. Nos hablas de muchas cosas lindas, Padre.
Sin embargo, Dios mío, nosotros esperamos siempre en ti, de que tú eres ministrándonos, enseñándonos tu palabra bendita. En el nombre de Jesucristo yo bendigo a todos mis hermanos que han estado viendo este video, escuchando, Dios mío, el audio y viendo de que es necesario meditar y escudriñar y tomar en cuenta, Señor, nuestra presencia contigo, Dios mío. Señor, ¿cómo estamos delante de ti? Es tiempo de consagrarse, de buscarte más a ti. En el nombre de Cristo Jesús pido, Señor, que tú pongas en el corazón de las personas el buscarte más a ti, Señor. Gracias, amado Dios, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos en nuestra próxima reunión.